Gracias por estar en la radio, Adriana, bienvenida. Al contrario, gracias por invitarme. Es realmente un gusto, un privilegio estar en la radio de la Universidad de Avellaneda y en la red de radios universitarias. Bueno, gracias, sí que son unas cuantas y que tienen el gusto de reproducir este programa. Una primera pregunta media genérica, pero inducida por los tiempos. Hay un fenómeno de lectura distinta en el mundo cuando avanzan los procesos liberales, conservadores respecto a la educación, porque se asocian con políticas de ajuste, ¿no? Cuando se pone el mercado por delante. ¿Por qué es tan pendular en la Argentina esta situación y por qué no se respetan fenómenos previos que tuvieron carácter inclusivo más allá de ese concepto ideológico que entraña este tipo de programas públicos? O sea, es que sí, yo he escuchado el tema de la idea de que es pendular. No estoy segura si podemos decir que es pendular, sino más bien que hay dos posturas distintas. Hay muchas más, hay un espectro, pero básicamente hay dos posturas distintas. Y que en realidad estamos en la Argentina no termina de estabilizarse una política democrática, popular, nacional, dentro de la educación, ¿no? Entonces, por eso es que vemos que hay un gobierno, el gobierno de Menem, que claramente avanzaba hacia un tipo de educación destinada, digamos, a servir a los grandes intereses, en ese momento bajo la línea del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, digamos, vinculado con los grandes préstamos destinados a la educación que se fumaron en esa época. Y ahora nos encontramos con el gobierno de Cambiemos, con el gobierno de Macri, es decir, que da un paso más, que en realidad no hace lo mismo que Menem, sino se apoya en las políticas educativas que sobre el terreno arrasado de la dictadura inició el menemismo, pero esto que se está haciendo es más directo, más profundo, en el sentido, digamos, de que la educación sea pensada y dirigida, gestionada por las grandes corporaciones, ¿no? Entonces, en el medio lo que tuvimos fue una apertura de una política inclusiva, que me gustaría hablar de qué querría decir inclusiva. No basta con decir inclusiva, pero bueno, una política, llamémosla popular, que en realidad también tomó algunas de las políticas desarrollistas del gobierno de Alfonsín, pero sobre todo, digamos, del peronismo, de los gobiernos peronistas anteriores, ¿no? Es decir, del 45 al 55, del 46 al 55 y el año 73 y 74, ¿no? De manera que hay y también algunos elementos quizás del gobierno de Ilia, bueno, pero hay una línea que confronta, o sea, hay dos maneras y dos intereses distintos. Ahora, pero es curioso porque cuando hay un proceso popular que a veces se encargan muchos de ponerlo confrontando contra la excelencia, estos mismos sectores de poder concentrado de la economía se nutren de esos profesionales que formó el Estado y algunos se los llevan hasta antes de tiempo de terminar la carrera porque hay una gran calidad de la formación. Es como si fuera casi suicida, ¿no? Entregar al ajuste o al achicamiento esos procesos, porque se está perdiendo también esa calidad en la formación, ¿no? Estamos hablando de la educación superior, por ejemplo, ¿no? Que es la piedra del escándalo, ¿no? de este sistema. Claro. Bueno, yo creo que últimamente lo que hemos visto es que hay una cantidad de universitarios, de científicos, de profesionales, es decir, que se resisten a esta apertura del mercado, de manera que la educación ha terminado siendo un bien transable, ¿no? Es decir, desde 1998, 96 o 98, cuando la Organización
para el Comercio y el Desarrollo Económico, la OCDE, el llamado Club de los Países Ricos, pone a la educación superior, en primer lugar, como bien transable. Después agrega el conjunto de la educación. Entonces, en ese momento se legaliza una situación que ya venía siendo denunciada, sobre todo desde los Estados Unidos, siendo denunciada, porque en la Argentina hay una idea equivocada, que es como si los Estados Unidos no tuvieran educación pública. Claro, los Estados Unidos tienen una educación pública muy importante. Sí, claro, sí. Y además, digamos, financian en instituciones privadas vía subsidios, becas, etcétera. Es muy importante lo que el Estado invierte. Sí, hay una inversión enorme del Estado. Y en la época de Reagan comenzó una fuerte embestida para ocupar los espacios de la educación pública por parte de las corporaciones, ¿no? O sea, descubrieron a la educación como un espacio donde la clientela es infinita y donde poco a poco se dieron cuenta que podían controlar ese espacio y que podían de alguna manera ordenarlo de acuerdo a las necesidades del mercado. El gran ordenador que encontraron se llama evaluación. Claro, y ahí sí vuelvo a esa frase que dejaste inconclusa, porque el tema de lo inclusivo a veces tiene interpretaciones erráticas, ¿no? ¿Y qué cosa es inclusivo cuando estamos hablando de un nivel de educación superior? ¿Qué definimos como inclusión? Bueno, en primer lugar estamos en un momento, no solo en la Argentina, sino en todo Occidente, en donde el sistema educativo moderno está realmente en una crisis inédita, porque siempre se dice que la educación está en crisis, pero estamos en un momento muy especial. Estamos como ocurrió a fin del siglo XIX. A fin del siglo XIX ya se podía prever que la educación primaria básica común iba a llegar al conjunto. Esto ya se podía prever. Y avanzó la conformación de un sistema de educación media, ¿sí? La conformación de lo que hoy llamamos la secundaria o la educación media tardó 2, 3 siglos, ¿no? Entonces, a fin del XIX empezó ya a concebirse la idea de un sistema de educación media, no de instituciones separadas. Nosotros estamos en un momento en donde hay una crisis de las antiguas universidades, ¿no? O sea, la Universidad de Salamanca o la de Bolonia. Bueno, a ver, estoy dando unos ejemplos que en realidad no sé si sirven porque hoy la Universidad de Salamanca vende cursos a distancia por todos lados. Claro, No puedes comprarse. ¿No? O cualquier universidad de las del 1200 o el 1300 que se mantuvieron, después tomaron el modelo napoleónico, pero a esta altura tienen el modelo del mercado. Entonces, nosotros tenemos que hay 2 cosas o 3 que impactaron sobre las instituciones universitarias. Por un lado, hay muchas instituciones de educación superior, porque están las universidades con su sede central, más las subsedes, que en el caso de la Argentina pueden estar en cualquier lugar del país. No hay ningún tipo de planificación. Claro. Luego tenemos institutos de educación superior, docentes y tecnológicos. Tenemos todavía algunos de los viejos colegios universitarios fundados en la época de Onganía. Tenemos instituciones científicas. O sea, tenemos todo esto, ¿sí? Sin que exista un sistema. En donde la autonomía universitaria, además, es algo que por supuesto aclaro que hay que cuidar, pero el tema es qué autonomía universitaria, porque el otro factor que interviene es el mercado, precisamente. Claro, la autonomía que tiene una doble vara, en todo caso, para ser medida, ¿no? Y eso juega generalmente en contra de la misma autonomía. Ahora, yo te escucho decir esto, es que estamos en una instancia previa a lo que pudo haber sido la reforma del 18 en materia universitaria, en cuanto al requerimiento de lo que quiera sacudir este sistema y armar un sistema formal. Yo creo que sí. Esto no quiere decir que vaya a ocurrir mañana. Estamos en una instancia previa en donde ese proceso sería necesario. Que ese proceso sea necesario no quiere decir que vaya a ocurrir forzosamente, porque lo que requiere una nueva reforma es un sujeto que la demande, que la piense, que la lleve adelante. Hablé un poco de política.
porque obviamente cuando la política se enriquece, cuando hay experiencia en el rubro pedagógico, estuviste al frente de la Comisión de Educación en Diputados, en gestión, hay mucha gente que teoriza, pero vos sos una de las personas que puede mezclar gestión, la realidad, el día a día, la construcción, la burocracia, con el pensamiento. Por allí me meto en la provincia de Buenos Aires primero, conglomerado complicado, numeroso, millonario en habitantes. ¿Cómo es construir allí los procesos educativos y qué cosas a lo mejor te quedaron en el tintero que soñaste, que pensaste que se podía hacer y esos tiempos, esas vallas, esos escollos, las vallas es un frecuente término ahora, pararon ese sueño? Mira, en primer lugar, hay una cosa que volví a comprobar, lo había experimentado otras veces, que es que la comunidad educativa, en particular los docentes, están, no te diría que están ávidos, pero responden cuando vos les ofreces un proyecto. Como que no se limita al tema salarial, que es lo que los medios contamos permanentemente, ¿no? De ninguna manera. El problema el problema docente es un problema de proyecto político. Es un problema de proyecto político. Además está la cuestión salarial, por supuesto, pero el gobierno kirchnerista logró que el salario llegara a un nivel de dignidad y además, lo que es muy importante, empezó a haber una paritaria docente. Finalmente se los reconoció como trabajadores a los docentes. En el caso de la provincia de Buenos Aires hicimos la primera ley de paritaria, la primera convención colectiva de trabajo permanente, que sigue en pie hasta ahora, y eso es muy importante porque la convención colectiva de trabajo te marca, te ordena un tipo de relación de los docentes, no solamente con el Estado, sino también con la comunidad educativa, porque, digamos, en la paritaria no es salarios lo único que los docentes plantean, sino que se discute la política educativa. Y digamos, si el docente que trabaja todos los días con chicos que vienen de sectores pobres o de sectores medios o lo que fuere, ¿sí? Es decir, está con chicos que demandan cosas, que necesitan espacios adecuados para el proceso de enseñanza-aprendizaje, que necesitan una adecuación tecnológica, y ellos mismos, los docentes, necesitan tiempo para dedicarse, para conectarse con los chicos, el espacio adecuado y una capacitación adecuada, ¿no? O sea, esto me parece que es importante, el hecho de que es el espacio y el tiempo en donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje no puede ser cualquiera, y está impregnado, no digo mal, es de política, pero no es que no estoy haciendo una observación digamos descalificante, al contrario, o sea, no hay ningún proceso educativo de ninguna naturaleza que no esté tejido también con el hilo de la política en el amplio sentido del término. Sí, bueno, pero que además también en el escenario nuestro de este tiempo hay como una suerte de tendencia sistemática a desacreditar la política como término y como elemento y como herramienta, ¿no? Contradictoriamente, los sectores medios tan flexibles y maleables, a los cantos de sirena, diríamos, reclaman por salud, por educación, por seguridad, por justicia, y el eje de la educación está descuidado cuando se despolitiza desde ese lugar donde lo estás describiendo. Porque ese eje fue tragado por el mercado, por el consumo. Entonces también hay un problema de época, con lo cual no voy a evadir para nada el problema de esta época en la Argentina, pero hay un problema de época que es que no hay otra opción que la del consumo. ¿Qué opción hay para los jóvenes, para los adultos, para los ancianos, para los niños que el consumo? ¿Cuál es ese otro mundo, ¿sí? Que se puede ofrecer? Por supuesto que si nos podemos hablar un rato de cuál mundo, vos y yo nos vamos a poner de acuerdo. Aparece eso, claro. Va apareciendo. Sí, claro. Pero no está organizado como proyecto y no hay quien lo ofrezca como proyecto. Entonces, el neoliberalismo construye sujetos
O sea, no es que nos pasa por afuera, sino que nos constituye. De manera que cuando aumenta la capacidad de consumo, el proyecto, si no hay otro, es consumir más. Entonces, si alguien que no tenía trabajo, un joven que no tenía trabajo, consiguió trabajo, consiguió una casa, puede mandar a su hijo a la escuela, el siguiente paso es mandarlo a la escuela privada y ser clase media, porque la clase media tiene también valores de consumo, sí, referidos al consumo, y entonces piensa en ir a Disneylandia. Entonces alguien me decía ayer, hay una generación que es la generación Disneylandia, esa nos gobierna. Es buena esa, es muy buena descripción, porque además hay una suerte de escala escrita desde la visión del mercado, en donde uno no puede estar nunca conforme con lo que tiene, y está el culto al individualismo, ¿no? que es la salvación por uno mismo y no la visión colectiva de esa producción. Aunque, sin embargo, hay muestras fehacientes de que la construcción colectiva ha producido momentos formidables en materia de educación en la Argentina, a pesar de los ajustes que uno podría ir viendo pormenorizadamente. O sea, que eso que decís es algo importantísimo para la educación. Esa percepción de que la educación, de que la construcción colectiva, ¿sí? Te da muchas satisfacciones y que produce para, no quiero decir el bien común, porque está un poco gastado ese término, pero que nos hace bien a todos, le hace bien al país, le hace bien al lugar concreto donde uno está, le hace bien a la universidad, a la construcción colectiva. Y para la educación no hay otra posibilidad que la construcción colectiva. Fíjate, vamos a poner la situación más extrema. La situación de esas familias que aparecen en los Estados Unidos, han aparecido por acá algunos también en la Argentina, que quieren tener a sus hijos, que sus hijos no vayan a la escuela, que sus hijos no estudien en lugares colectivos, sino que buscan la forma de que aprendan en su casa, ¿no? Pero aún así, es decir, aunque los encierren en una habitación y les quiten internet, la cultura, ¿sí? La cultura, cualquier tipo de aprendizaje, los conecta con la historia, los conecta con el presente, o sea que ya deja de ser totalmente individual, ya hay una conexión, en este caso extremísimo que estoy planteando, hay una conexión con la sociedad, ¿no? Y el proceso educativo es un vínculo entre el educador y el educando, ¿sí? Aun cuando el educador sea el mercado. Ese es el problema. Aún excediendo el espacio áulico, porque estamos hablando de periferias, ¿no? Estoy hablando de la educación como proceso general. Es decir, uno está todo el tiempo, ¿sí? En un proceso que tiene elementos educativos muy importantes. Procura marcar la evolución, digamos, en función de esos logros citados, y sin embargo está poniendo a la humanidad en una involución desde el punto de vista de ese mismo logro, porque cada vez hay más gente perdida de ese circuito del mercado. Hablemos del mundo, ¿no? Es decir, yo creo que la Argentina todavía felizmente no se ve, pero no hay nada más triste que la imagen del desarraigo por cualquier cosa, por la guerra, por la pobreza, el refugiado. Ese escenario es mundial, Adriana. No es un problema de la Argentina únicamente. Así es. Hay gente que está pensando cómo sigue esto desde el punto de vista de si hay una curva, una vuelta para tomar y retomar. Mira, a mí me preocupa mucho. Hay un editorialista del New York Times que se llama David Brooks, que realmente lo recomiendo, es muy interesante, es un demócrata. Tiene un pensamiento muy interesante que mira muy asustado todo el tiempo hacia dónde va el futuro. Y cada 3, 4 artículos va uno sobre educación, ¿no? Evidentemente los think tanks famosos en Estados Unidos y es decir, los think tanks del imperio, ¿no? Y de las grandes corporaciones, por supuesto que están pensando en el futuro. De esto no me quepa duda. Lo que no hay, me parece, es suficiente pensamiento desde un ángulo, llamémoslo democrático para darle algún nombre, pensando hacia el futuro, ¿no? Me parece que hay una insuficiencia. Bueno, en realidad, desde la caída del muro de Berlín
hasta ahora ha pasado poco tiempo. Y con la caída del muro cayó una utopía, ¿sí? O sea, porque más allá del estalinismo, más allá del Gulag, etcétera, ¿sí? Digamos, había una utopía. Y en este momento estamos en una época en la cual la globalización está dirigida, ¿sí?, por el capitalismo salvaje, por el más salvaje capitalismo de la historia. Yo recién comentaba que estoy trabajando sobre Sarmiento, leyendo muchísimo. Nunca he leído tanto Sarmiento como ahora, y luego uno lee Alberdi, Echeverría, etcétera, etcétera, Tocqueville, bueno. Y te encontrás con que el liberalismo, ¿sí?, tiene la idea de la apertura de mercados, pero al mismo tiempo, digo, el liberalismo del siglo XIX y partes del XX. No esta deformación, ¿no? Es presente muy distinto al neoliberalismo, porque básicamente quiere construir un Estado, es decir, que es utópico, pero de todas maneras un Estado que dirige el progreso de la sociedad, ¿sí? No digo utópico por imposible, sino digo utópico en el sentido de una gran idea. Bueno, y en ese marco la educación juega un papel fundamental, y la educación estatal es la que juega un papel fundamental. Entienden que el único sujeto capaz de educar al conjunto, ¿sí?, es el Estado, lo cual no quita que pueda haber instituciones educativas privadas. Pero cuando uno compara esto con la situación actual, en donde la ley del mercado se está imponiendo en la educación, ¿sí?, en donde la OCDE, como decía hace un rato, es decir, impulsa a los países, más bien obliga a sus países miembros a que abran totalmente las fronteras del mercado de la educación, ¿sí? Realmente uno se encuentra con que, bueno, tiene ganas de decir, volvé Sarmiento, ¿no? Volvé, amigate con Facundo y vamos a hacer una revolución nuevo. Sería, vamos porque una revolución. Realmente frente a esta realidad, lo que creo que está muy claro, el destino que tiene el mercado, lo tiene muy bien descrito su horizonte, y todo el otro terreno, democrático, popular o como se llame, tiene dificultades, una discusión que no cierra, que parece muy difícil de que cierre, ¿no? Ahí ya me vuelvo un poco para acá, para la Argentina, porque frente a esta realidad de desprecio por lo público, la universidad, estigmatizar esas universidades que vos sos responsable directa de su creación en el último periodo, la aparición de universidades, cuando uno ve la proporción de población y universidades en la Argentina, comparada con Brasil y demás, se da cuenta que falta todavía un montón en ese recorrido. Pero ¿cómo reconstruir frente a este picoteo de la cabeza, acompañado por los medios hegemónicos, la concentración, para sacarle al usuario y al consumidor de ese mercado estos valores resueltos, ya, ¿no? Cómo trabajarlo, ¿no? Incluso desde los medios, que la universidad tiene unos cuantos, para poder contribuir desde aquí, ¿no? Sí. Mira, yo creo que hay unas cuantas cosas para aclarar y que los medios podrían contribuir mucho. Uno es el tema del ingreso irrestricto o no. La Argentina es un país que tiene 45 millones de habitantes. China tiene, ¿cuánto? 1.600 millones. Sí. Bueno, los chinos fundan aproximadamente una universidad por semana, ¿no? Ajá. Esto se dijo hace poco en una reunión donde estuvo el ministro Bullrich, que se hizo en Dubái. Una universidad por semana. Y el representante de la OCDE, creo que fue una reunión de los grandes propietarios en educación superior, de instituciones de educación superior del mundo, que se hizo en Dubái hace 2 meses. Y ahí una de las cosas que se dijo fue esa: los chinos hacen una universidad por semana. Pero nosotros también llegó a la conclusión en esa reunión de que no había que hacer más universidades, que había que disminuir el número de universidades, y el mercado lo que necesita es una preparación rápida. Más dinámica. Claro, más dinámica, dirigida a la necesidad de la empresa esa determinada. Yo creo lo contrario, ¿no? A mí me parece que en un país como la Argentina, al menos, no puede ser que si producimos alimentos para más de 500 millones de personas en el mundo, no podamos garantizar la educación superior de todos los que terminen la secundaria. Entonces, si hay problemas en la secundaria, que los hay, por fin hay que tomar al toro por las astas y hacer una gran reforma de la educación secundaria. Uno. Segundo, hay que hacer un sistema de educación superior
Hay que avanzar en eso y buscar una forma de conexión mucho más estable, más planificada entre las universidades, las subsedes, los institutos, etcétera, lo que mencionaba antes. Y en ese sentido hay que flexibilizar las carreras. No puede ser que haya un sistema de materias, ¿sí?, por el cual un alumno cursa 3 años, por alguna razón tiene que interrumpir y se transforma en un desertor. Te doy un ejemplo. Si hace falta gente en las áreas técnicas, tanto que se habla de desarrollo tecnológico, vos tenés a alguien que cursa 3 años de ingeniería, ¿sí? Es decir, y no puede ser que si no consigue en 7 años ser ingeniero, no haya hecho nada, sino que es necesario que se le reconozca lo que va haciendo. Procesos intermedios, digamos, tiene que haber títulos intermedios y tiene que haber un sistema de créditos que te permita sumar lo que se hace en una u otra carrera. Vos tenés circuitos más o menos estables entre chicos que hacen 4 materias de diseño, 3 materias de arquitectura, 2 de computación y 1 de la carrera de artes, por ejemplo. Y no tienen nada en este momento, claro. Hicieron todo eso, pero no tienen nada. Lo sumás y tienen 16 materias. Y además tienen un laburo por el cual ponen en juego todos esos conocimientos. Quiere decir que si vos invertís esto, ¿no?, y le das lugar a todos los que terminan bien la secundaria, van a disminuir. El porcentaje de la deserción disminuye de una manera impresionante. Yo tengo los cálculos hechos, porque vos tenés no tenés como desertores a todos los que no cursaron los 5, 6 o 7 años y se recibieron en las carreras largas, sino que vos vas a tener técnicos, vas a tener especialistas en tal cosa, vas a tener... Y en los cálculos que hemos hecho, la famosa deserción, de la cual se agarra la derecha y se agarra el mercado para decir que las universidades públicas no sirven. No es tal, no existe deserción ahí. Baja a un 25%. Claro. Y además es una salida alternativa laboral intermedia en esos procesos, ¿no? Y que hace a la dignidad de las personas. Claro. Yo tengo muchísimos ejemplos. Cuando estábamos en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, durante la gestión de Solá, fundamos una agencia de reconocimiento de saberes. Y desde esa agencia, que existe, pero que no sé qué... Está un poco apagada, creo que está un poquito apagada. Certificamos saberes de, por ejemplo, tractoristas. Un tractorista maneja una enorme computadora, que es un tractor, sabe muchísimo. Claro. Pero ¿quién le reconoce los saberes? Nadie. Y hay muchísimos trabajos, ¿sí?, que cada vez más, ¿sí?, cada trabajador tiene muchos saberes acumulados. Entonces, vuelvo a lo anterior. El sistema de educación superior tiene que ser transformado como un sistema de reconocimiento de los saberes que se tenían y que se van adquiriendo, ¿no? Y no como un sistema, y no como una máquina de selección y deserción con un criterio meritocrático, ¿sí? Es decir, además, cuyo propósito es reducir la inversión pública y darle ese negocio de la educación superior a las grandes corporaciones, que son los bancos. ¿Hay consenso entre los pedagogos para poder trasladar esto en un formato de proyecto de reforma? Estamos hablando de una reforma educativa de gran profundidad y además de avanzada, porque está resolviendo un problema que tiene décadas en la Argentina, ¿no? Mirá, el proyecto de ley de educación superior, que todavía tiene estado parlamentario, que fue presentado por el Frente para la Victoria y en el cual trabajamos unos cuantos años en una consulta nacional, está vigente y tiene muchos de estos criterios. Y la modificatoria a la Ley de Educación Superior menemista, que se aprobó el 15 de noviembre del año pasado, del 2015, toma 5 puntos que hacen justamente a los fundamentos de esta reforma, porque uno de ellos es precisamente que no haya un examen o lo que fuere de ingreso discriminatorio y que sí, no solo habilita, sino que dice que deben las universidades poner cursos de nivelación, ¿sí?, pero
con la idea de ayudar a los alumnos a que puedan cursar sus carreras, no con la idea de expulsar a la mayor cantidad de alumnos posibles, ¿no es cierto? Está claro, está muy bien. Bueno, ahora sí, de política partidaria, hay una gran dispersión de la oposición a este gobierno neoliberal que lleva un trayecto breve pero muy abrumador en materia de retrocesos, a mi modesto modo de ver. ¿Cómo ves la construcción de una oferta electoral que permita recuperar los espacios que por ahora están pulverizándose, ¿no?, con tanta velocidad? Mira, yo en primer lugar creo que, ya que soy una red universitaria, voy a decir, es una crisis orgánica, como diría Gramsci, ¿no? Viste que Gramsci hay que nombrarlo, ¿no? Sí. Pero es una crisis orgánica. A ver, hubo una derrota tremenda. ¿Qué hay después de una derrota? Muertos por todos lados. No es que la gente después de una derrota se acerca, se abraza y le dice gracias, qué bien que estuvimos. No, claro. O sea, todo el mundo se pasa cuentas. Claro. Creo que hay que darse cuenta que ese es el momento y que de esto no se recupera uno. Nadie se recupera en 5 minutos, ¿no? Ni Napoleón pudo. Entonces, yo creo que estamos en un proceso en donde los diferentes actores van a reflexionar. Me parece que no hay que olvidarse que Cristina que sigue estando, me parece que eso es importante, que no hay que decir Cristina no existe, y al mismo tiempo me parece que sería muy interesante el entender que hay muchas cosas que hay que revisar, que para poder ir para adelante también hay que revisar qué es lo que hicimos mal, porque si vos perdés una elección por 1 millón de votos, entonces decís qué enemigo terrible tengo enfrente. Pero si la perdés por 200 o 300.000, tenés que pensar, a ver, ¿qué tendría que haber hecho? ¿Qué pasó? Que alguna gente miró para el otro lado. Yo creo que una de las cosas que hay que pensar mucho, yo como pedagoga, ¿no?, porque hay muchas otras que dirán los economistas, sí, claro, es esta. Nosotros no conseguimos constituir un sujeto. Yo decía antes, el neoliberalismo construye sujetos. Nosotros no construimos sujetos, no logramos pasar esa barrera. A lo mejor es una barrera de la época para los movimientos populares. Es posible, sí. Puede ser, pero es lo que tendríamos que haber intentado hacer, y me parece que es lo que estaríamos haciendo. Si hubiera ganado la elección alguien, cualquiera de los candidatos que manejó el kirchnerismo. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, nadie sabe, pero yo creo que hay que trabajar hacia una unidad, pero que no sea una unidad ciega, o sea, hacia una unidad de los sectores, es decir, que no sea ciega en dos sentidos, ni que repita una excesiva verticalidad y un escaso diálogo como el que me parece que hubo, ¿sí? Me parece que debe reconocer a Cristina, y al mismo tiempo me parece que hay un límite dentro del peronismo. Yo no estoy de acuerdo con que el límite lo incluya a Massa. Es decir, para mí hay un límite porque, digamos, no tiene posturas con las que no acuerdo. Claro. Por otro lado, hay alguna gente que está con Massa que sería interesante que viniera para este lado. Pero, no tengo nada personal contra Massa, simplemente son por expresiones y por posturas políticas que tiene. Ha sido funcionario del gobierno kirchnerista también, pero tiene posturas que son posturas, para decirlo muy rápidamente, que están a la derecha. Esa es mi diferencia. Ahora te digo algo, por una percepción. No hay duda que la expresidenta tiene un liderazgo. El tema es si quiere conducirlo, ese espacio, ¿no? Que es un problema ya personalísimo de ella. Y yo creo que no es personalísimo, yo creo que eso nos trae un problema, porque, digamos, claro que sería lo mejor de todo que Cristina asumiera fuertemente el liderazgo, ¿no? Por ejemplo, en estos días, con el tema de los precios, todos hubiéramos querido verla a la cabeza. Ahora, si no va a estar, es mejor que no esté. Porque el problema es que en la medida en que haya una ambigüedad en el liderazgo de Cristina, no es posible que se lleve adelante la pelea por otro liderazgo. Eso es lo que a mí me preocupa. Me preocupa el hecho de que cuando un lugar está ocupado, no hay posibilidades de construir alguien que pueda llevar adelante. Me parece eso, ¿no? Bueno, lo que tiene, digamos, si hay una evaluación favorable para hacer,
que sí está bien delimitado el adversario frente a toda esta... No cabe duda. Que además hay corrientes que contribuyeron a construir ese espacio político que excedió el espacio peronismo primero, el Frente para la Victoria después, vos venís del Frente Grande, que es otra construcción con una altísima presencia contraria a los procesos neoliberales de los 90, y hay allí también un gran debate por hacer en función de estos temas, ¿no? Cuando uno va charlando con distintos sectores de ese campo popular, también maltratado desde el populismo, la definición del populismo, va encontrando que hay especificidades interesantes, ¿no? El tema educativo, en el caso tuyo, el tema de la industrialización, el tema de ese círculo virtuoso del consumo y de efectivamente la inflación, pero con un salario que va acompañando, 12 años sin una conflictividad gremial severa, ¿no? Sí. Quiere decir que ha habido una armonía social que se dilapidó rápidamente. Desde el Frente Grande de la organización, ¿hay trabajo en este momento político de construcción de puentes, de este tipo de enlaces que estás describiendo? Sí, hay trabajo. Hay, digamos, un esfuerzo por vincularse con otros sectores, y sobre todo viste que el Frente Grande tiene un asentamiento provincial fuerte. Fuerte, sí, claro. Sí. Entonces, digamos, te digo, provincias como Chaco, donde el Frente Grande también está trabajando mucho con Capitanich, o provincias como San Juan, donde el Frente Grande ha hecho un frente con el resto de las agrupaciones kirchneristas, o Neuquén también, donde tenemos la intendencia de Zapala, que se está haciendo un trabajo, bueno, etcétera, ¿no? Sí, se está haciendo un trabajo con todas las dificultades que implica el hecho de que, bueno, por un lado, no te voy a decir de financiamiento, porque el Frente Grande nunca tuvo financiamiento, ni siquiera el financiamiento que han tenido otros sectores, no. Sí. O sea que eso ya estamos acostumbrados, sino que, digamos, con las dificultades que implica la balcanización general del campo popular. Ahora, claro. Yo sí, y otra cosa más, que es que el Frente Grande nació y tiene su razón de ser en una postura, que es una postura de articulación entre la izquierda y el peronismo. Ajá. Y yo creo que esa es la postura correcta. Lo que pasa es que es una postura muy difícil, porque siempre tenés sectores que tiran como para que se haga un frente de izquierda, que a mi manera de ver, un frente puramente de izquierda es como, bueno, como repetir, no sé, el Frente Popular de los años 30. Claro. Es un retroceso, Es un retroceso. Y al mismo tiempo las dificultades que implica el peronismo, el PJ, que siempre te tira para afuera. Ajá. Entonces, digamos, pero creo que esa es la razón de ser del Frente Grande. Está muy bien. Es bueno ver que hay una movilización. También estaba pensando mientras te escuchaba que hay un sistema de ocultamiento de la información política, sobre todo los grandes medios, con el anclaje que tienen, como para hacer pensar que hay como una suerte de letargo, de golpe de knockout, donde no hay ninguna reacción, y sin embargo hay concejales, hay intendentes, sí, claro. Hay dirigentes que siguen actuando socialmente y reivindicando. Tuvo que pasar, estamos grabando este programa muy cerca de una primera exteriorización de la clase media, que es aquella que, afectada por el bolsillo y la tarifa, reacciona en lugares donde había acompañado el proceso electoral en favor del Cambiemos, del macrismo. Es un punto de partida ese. Yo me acuerdo mucho de Piquete y Cacerola. Después Cacerola evolucionó favorablemente y Piquete era una molestia que te dejaba cortado el tránsito. ¿Estamos por ese camino o estamos revisando ese proceso de 2001? ¿O tenemos memoria de ese proceso de 2001 para evitar que se produzca este tema? Yo creo que hay memoria, pero que no hay suficiente interpretación. Que la gente lo recuerda como, digamos, como... Depende también de las generaciones, ¿no? Depende de qué generación. Los más jóvenes, los que vivieron el 2001 como su primera experiencia política fuerte, lo recuerdan como una tremenda catástrofe, y me parece que hay algunos que están en silencio, ¿no? Hay mucho silencio en la juventud, mucho silencio, inclusive el tema de los Twitter, a veces
el tuiteo es así como el estallido, la ruptura de un silencio, ¿no? Pero les es difícil el poder interpretar, a todos nos es difícil, porque no hay realmente una interpretación colectiva de qué es lo que ocurrió en el 2001. O sea, y nadie ve para atrás, nadie asocia el 2001 con el menemismo. Es muy difícil. Que incluso la con la asocie. dictadura, ¿no? Con el arrastre que viene de los 70. Sino que lo asocian solo con el helicóptero. Entonces, si vemos el proceso más largo, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo es, de qué tamaño, y con qué fuerza es el enemigo, no el solamente enemigo que tenemos enfrente, los que son los dueños voy a decir, de los medios de producción en este país, ¿sí? Es decir, los dueños de los medios de producción. Y vamos a ver el efecto de globalización sí que hay en cuanto a las grandes corporaciones. Si vemos eso, vamos a ver el desarrollo del poder de las grandes corporaciones, que te lo digo de nuevo en materia de educación, durante los 10 años, ¿sí? 12 años de kirchnerismo, no lo vimos, y algunos que desde hace algún tiempo venimos diciendo, es decir, yo repito como loro, un ejemplo ¿quién paga el salario de la Universidad de Buenos Aires? El Banco Santander, ¿no? ¿Quién hace los libros quién se metió en los contenidos de las escuelas agrotécnicas? Monsanto. En la Argentina, no en Chile solamente, o en Colombia, no, en Argentina. Y en estos 12 años se fue produciendo este proceso en donde mirábamos la catástrofe del 2001 y no veíamos que mientras incluíamos, ¿sí? Al mismo tiempo avanzaban las corporaciones en el mercado de la educación. Y esto también ocurrió en la salud, en el mercado de la salud. Sí. Entonces, es un proceso muy complejo, en donde no es que de un día para otro va a haber un 17 de octubre. Yo creo que es un proceso de construcción, lo voy a decir así, de una nueva conciencia social, basada en la experiencia. La experiencia de los 12 años del kirchnerismo es importantísima. Es importante porque muestra que sí se puede, que hay que hacerlo mejor. Sí. Que hay cosas que se hicieron mal y hay cosas que no se hacen. Pero que sí se puede tener una sociedad, ¿sí? Incluso en el marco del capitalismo, con todos los límites del capitalismo, es decir, en donde se sostenga una política de bienestar para el conjunto. Después discutimos el tema del capitalismo a fondo, que hay que discutirlo a fondo. Bien. Yo creo que sos una mujer optimista, a pesar de los pesares, y hay una herramienta que es la política y una transferencia que hacer del buen uso de esa herramienta. Los medios universitarios creo que tienen también una obligación en ese sentido de horadar un poquito más de lo cotidiano, de la tapa de los diarios, de la información, del invento, de la mentira, y buscar el pensamiento. Así que yo te agradezco mucho que hayas estado en esta charla con nosotros, acercando este pensamiento, que siempre es poco, por ahí tenemos que multiplicarlo, pero desde ya muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias por la invitación y cuando quieran estamos de nuevo. Muchas gracias.